Hola chicos. Antes de empezar la historia de hoy, solo un pequeño favor. Más del 90% de nuestros espectadores no están suscritos a nuestro canal. Por favor, suscríbanse para no perderse ninguna historia impactante e interesante. Vamos a comenzar la historia de hoy. Mi nombre es Ana, y si me hubieras preguntado hace un año, te habría dicho que mi vida era un lienzo perfectamente pintado. 20 años de matrimonio con Ricardo, 2 hijos ya adultos, una casa cómoda en las afueras con un jardín que era mi santuario personal, y una carrera como diseñadora gráfica freelance que me permitía tener flexibilidad y creatividad. Ricardo era, o al menos así lo creía, mi roca. Firme, predecible, trabajador. No era el tipo de hombre que te traía flores sin motivo o te susurraba cumplidos elaborados, pero siempre estaba ahí. Siempre. O eso pensaba yo. Nuestra vida se había asentado en una rutina cómoda, casi silenciosa. Las conversaciones se habían vuelto funcionales. ¿Qué hay para cenar? ¿Quién recogerá la tintorería? Si los niños llamaron. La pasión, si alguna vez la hubo de una forma chispeante, se había transformado en un afecto tranquilo, un hábito arraigado. No era infeliz, exactamente. Simplemente, no sentía. Era como si mis emociones se hubieran opacado, cubiertas por una fina capa de polvo invisible que, con el tiempo, se había vuelto cada vez más gruesa. Me sentía adormecida, como si estuviera viendo mi propia vida a través de un cristal empañado, sin ser una participante activa en ella. Pasaba horas en mi jardín, podando rosas, plantando nuevas especies, observando cómo la vida florecía a mi alrededor. Era mi escape, mi pequeño mundo donde el color y el crecimiento eran constantes. Pero incluso allí, a veces sentía un vacío, una necesidad de algo más, algo que no podía nombrar. No era soledad. Tenía a mi familia cerca, aunque sus vidas giraban más en torno a sus propias órbitas ahora. Mis hijos, Elena y Marcos, estaban inmersos en sus carreras y sus propias vidas sociales, lo cual era natural y saludable, pero significaba que la casa se sentía a menudo demasiado grande, demasiado silenciosa. Ricardo, por su parte, vivía para su trabajo. Era contable en una gran empresa, y sus días se extendían hasta la noche. Cenábamos juntos, sí, pero a menudo con su mente todavía en las cifras y los informes. No lo culpaba, era su forma de ser, su dedicación. Pero echaba de menos las risas espontáneas, las conversaciones profundas que una vez tuvimos, las que revelaban nuestros sueños y miedos. ¿Cuándo habíamos dejado de compartir eso? ¿En qué momento el nosotros se había desdibujado tanto? Fue en una de esas tardes de jardín, con las manos llenas de tierra y el sol poniéndose, cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Hola, Ana. Soy Daniel. Nos conocimos en el evento de diseño la semana pasada. ¿Recuerdas? Recordaba Daniel. Había sido el ponente principal en una conferencia de diseño gráfico a la que asistí por recomendación de una colega. Era un hombre con una energía diferente, una forma de hablar que te hacía sentir que cada palabra suya estaba cargada de significado. Había algo en sus ojos, un brillo, una curiosidad genuina que me había llamado la atención. Había charlado brevemente con él después de su presentación, intercambiando unas pocas frases sobre la inspiración y los desafíos del diseño. Pensé que eso sería todo. No me había dado cuenta de que había intercambiado tarjetas de presentación con él, ni que él tomaría la iniciativa de contactarme. Mi primer instinto fue ignorar el mensaje. No era habitual en mí. Mi vida era predecible, y así me gustaba. O eso me había dicho a mí misma durante años. Pero algo, una pequeña chispa de curiosidad que no sabía que aún existía dentro de mí, me impulsó a responder. Hola, Daniel. Sí, claro que te recuerdo. ¿Cómo estás? La conversación fluyó de forma sorprendente. Empezó siendo profesional, sobre tendencias de diseño y oportunidades laborales, pero rápidamente derivó hacia temas más personales. Hablamos de libros, de música, de viajes soñados. Descubrí que Daniel tenía una pasión por la historia antigua, algo que siempre me había fascinado pero que había dejado de lado. Hablamos de la melancolía de ciertas piezas musicales, de la belleza de los paisajes solitarios, de los pequeños detalles que hacían que la vida valiera la pena. Era refrescante,
Estimulante. Era como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación que había estado oscura durante mucho tiempo. Los mensajes se volvieron diarios, luego varias veces al día. Intercambiábamos fotos de nuestros proyectos, de nuestros momentos cotidianos, de los libros que estábamos leyendo. Me encontraba sonriendo al mirar mi teléfono, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. Sentía una conexión intelectual, una resonancia que me recordaba a la Ana de hace muchos años, la que devoraba libros y discutía ideas hasta altas horas de la noche. Me sentía vista, escuchada. Daniel no juzgaba, solo escuchaba con una atención que me parecía casi palpable a través de la pantalla. Me contaba sobre sus días, sus desafíos, sus pequeñas victorias. Hablaba de sus viajes, de las culturas que había conocido, y sus descripciones eran tan vívidas que podía casi sentir el aroma de los mercados exóticos o la brisa del mar Mediterráneo. Un día, Daniel sugirió que nos encontráramos para tomar un café. Mi corazón dio un vuelco. La idea me llenó de una mezcla de emoción y pánico. Pánico porque esto era diferente. Esto era cruzar una línea, aunque fuera una línea invisible y solo en mi mente. Siempre había sido fiel, no solo en cuerpo sino en espíritu. La lealtad era uno de mis pilares. Pero la emoción era innegable. La posibilidad de tener una conversación cara a cara, de ver esa chispa en sus ojos de nuevo, de sentir esa energía que me había revitalizado incluso a través de un simple mensaje, era demasiado tentadora para ignorarla. Le dije que sí. Nos veríamos en una pequeña cafetería del centro, un lugar con encanto que yo conocía y que, por suerte, estaba lejos de mis rutas habituales. Pensé en Ricardo, en lo que pensaría. Pero no estaba haciendo nada malo, ¿verdad? Solo era un café, una conversación entre colegas. O eso intentaba convencerme a mí misma. Ese día, me vestí con más cuidado de lo habitual. Elegí un vestido que me hacía sentir bien, un poco de maquillaje, mi perfume favorito. Me miré en el espejo y vi a una mujer que no reconocía del todo, pero que me gustaba. Había una chispa en mis ojos que había estado ausente durante años. La anticipación me mantenía en vilo. Llegué a la cafetería antes que él y pedí un té. Observé a la gente pasar por la ventana, con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal. Cuando Daniel entró, lo reconocí al instante. Llevaba una chaqueta informal y una sonrisa que iluminó su rostro. Me sentí tonta por el alivio que me invadió al verlo. Nos saludamos con una sonrisa. Su presencia era incluso más magnética en persona. Su voz, suave pero firme, llenó el pequeño espacio entre nosotros. Hablamos durante horas, sin darnos cuenta del paso del tiempo. Las conversaciones de nuestros mensajes cobraron vida, se hicieron más ricas, más profundas. Compartimos historias, sueños, vulnerabilidades. Me sentí tan ligera, tan libre como no me había sentido en años. Era como si el aire que respiraba fuera de repente más claro, más puro. Al final de la tarde, cuando la cafetería comenzaba a vaciarse, nos dimos cuenta de lo tarde que era. Me disculpé por haberlo retenido tanto tiempo, pero él sonrió. No te disculpes, Ana. Ha sido el mejor café que he tomado en mucho tiempo. Caminamos juntos hasta donde teníamos los coches. La despedida fue natural, con la promesa de repetir. Volví a casa con una sensación agridulce. Dulce por la experiencia, agria por la confrontación con mi realidad. Ricardo estaba en el sofá, leyendo el periódico. Levantó la vista. ¿Qué tal tu día?, preguntó, sin realmente buscar una respuesta. Bien, respondí, mi voz sonando extrañamente alta. Tuve un buen día de trabajo. Me fui a la cocina, con el corazón todavía acelerado, tratando de procesar todo lo que había pasado. La normalidad de mi vida, la quietud de la casa, contrastaba bruscamente con la efervescencia que había sentido hacía solo unos minutos. Esa noche, me costó conciliar el sueño. La cara de Daniel, su risa, el brillo en sus ojos, se repetían en mi mente. Me pregunté qué significaba todo esto. No era amor, no lo creía. Era algo más sutil, más complejo. Era una conexión, una chispa,
una sensación de ser reconocida de una manera que hacía mucho tiempo que no experimentaba. Y me asustaba la intensidad de esa sensación. Me asustaba lo mucho que la había anhelado sin siquiera saberlo. Me asustaba la idea de dónde podía llevarme. Pero, al mismo tiempo, no podía evitar la creciente curiosidad, la innegable atracción hacia esa nueva posibilidad. Me sentía en el precipicio de algo desconocido, y aunque el miedo me mordía, la llamada de lo nuevo era más fuerte. La primera grieta en mi lienzo perfectamente pintado. Y me preguntaba si sería la última. Después de nuestro primer café, los encuentros con Daniel se volvieron más frecuentes. Al principio, era bajo el pretexto de consultas de diseño o intercambio de ideas, excusas que sonaban lo suficientemente plausibles como para no levantar sospechas, ni siquiera en mi propia mente. Nos veíamos en diferentes cafés, a veces en galerías de arte, o incluso en parques. Cada vez, la conversación era más abierta, más íntima. Compartimos nuestras historias de vida, nuestros sueños no realizados, las pequeñas decepciones que la vida nos había sembrado. Daniel me hablaba de su infancia, de sus viajes por el mundo, de su fascinación por las culturas antiguas que lo había llevado a estudiar arqueología antes de dedicarse al diseño. Había algo en su forma de escuchar, una atención plena que me hacía sentir que cada palabra que decía era importante, que cada pensamiento que expresaba era válido. Era un contraste tan marcado con la distracción habitual de Ricardo, que a menudo sentía que le hablaba a una pared. Con Daniel, me sentía como si estuviera floreciendo de nuevo. Era como si cada conversación, cada mirada, cada risa compartida, regara una parte de mí que había estado marchita. Empecé a vestirme con más alegría, a prestar más atención a mi cabello, a maquillarme con un toque más vibrante. La gente en la calle, mis colegas, incluso la señora de la panadería, me sonreían más. Me decían que me veía radiante o que tenía buena cara. Yo solo sonreía, sabiendo que la fuente de esa luz no era un nuevo régimen de cuidado de la piel o unas horas extra de sueño, sino algo mucho más profundo. Mis días se llenaron de una nueva emoción. Me despertaba con la expectativa de un mensaje de Daniel, o la posibilidad de verlo. Me encontraba revisando mi teléfono con una frecuencia que nunca antes había tenido, y mi corazón daba un pequeño salto cada vez que veía su nombre en la pantalla. La vida en casa, sin embargo, se sentía cada vez más como una obra de teatro donde yo actuaba un papel. Ricardo seguía con su rutina, ajeno a mi torbellino interno. Nuestras interacciones eran cordiales, pero superficiales. Me preguntaba si alguna vez se daría cuenta del abismo que se había abierto entre nosotros, o si simplemente lo daría por sentado como parte del paso del tiempo. Me sentía culpable, sí, culpable por la alegría que experimentaba lejos de él, culpable por las mentiras, grandes y pequeñas, que se acumulaban. Nunca había sido una persona deshonesta. La honestidad era otro de mis pilares. Pero la atracción hacia Daniel, la necesidad de esa conexión, era tan poderosa que el miedo a la culpa se difuminaba. Era como si mi alma gritara por algo que se le había negado, y Daniel fuera la respuesta a ese grito. Un día, Daniel me sugirió que fuéramos a una exposición de arte en una ciudad cercana. Era un viaje de un par de horas en coche, lo que significaba que pasaríamos todo el día juntos. La idea me emocionó y me asustó al mismo tiempo. Era un paso más allá de un café o una galería local. Significaba pasar una cantidad considerable de tiempo lejos de casa, y la coartada sería más difícil de mantener. Le dije a Ricardo que una amiga del club de lectura y yo iríamos a una feria de antigüedades en esa ciudad, lo cual no era del todo mentira, ya que la exposición estaba ubicada cerca de un barrio conocido por sus tiendas de antigüedades. Ricardo apenas levantó la vista de su periódico. «Que te diviertas», murmuró, y volví a sentir esa punzada de decepción, y también, extrañamente, una liberación. Su falta de interés era dolorosa, pero al mismo tiempo, me daba el espacio que necesitaba para vivir esta nueva faceta de mi vida. El día con Daniel fue mágico. La exposición era fascinante, llena de obras que nos provocaron largas conversaciones y reflexiones. Disfrutamos de la comida en un pequeño restaurante local, caminamos por las calles empedradas, riendo y compartiendo observaciones sobre el mundo que nos rodeaba.
Había una ligereza en su presencia, una energía que me hacía sentir joven y viva de nuevo. Compartimos sueños y aspiraciones que había mantenido enterrados durante años. Le conté sobre mi deseo de escribir un libro sobre la jardinería como terapia, algo que siempre había sido un sueño lejano. Él me escuchó con genuino interés, animándome a perseguirlo. Me habló de sus propios proyectos ambiciosos, de su deseo de crear una fundación para jóvenes artistas. La tarde se deslizó sin esfuerzo, y cuando el sol comenzó a ponerse, me sentí triste de que llegara a su fin. En el coche de vuelta, el silencio no era incómodo, sino confortable. La luna llena se alzaba en el cielo, y la carretera desfilaba bajo las luces de la noche. Daniel extendió su mano y la posó suavemente sobre la mía. Su toque era cálido, reconfortante, pero también cargado de una electricidad silenciosa. Mi corazón se aceleró. No aparté mi mano. En ese momento, no había palabras, solo la suave presión de su pulgar contra mi piel, una conexión tácita que lo decía todo. Era un momento de pura y simple conexión humana, y me inundó una sensación de plenitud que me dejó sin aliento. No era un gesto impulsivo o apasionado, sino uno de entendimiento, de consuelo. Me di cuenta de lo mucho que había extrañado ese tipo de intimidad, no necesariamente física, sino emocional, el simple gesto de alguien que te ve y te comprende. Cuando llegamos a mi casa, la oscuridad ya había caído. Bajé del coche y él me acompañó hasta la puerta. La luz del porche iluminó su rostro. Sus ojos brillaban con una calidez que me envolvió. Gracias por el día, Ana, dijo, su voz suave. Ha sido maravilloso. Gracias a ti, Daniel, respondí, mi voz apenas un susurro. Realmente lo fue. Hubo un momento de vacilación, un breve instante en el que nuestros ojos se encontraron, y sentí que el tiempo se detenía. La tentación de inclinarme, de romper esa distancia, era casi abrumadora. Pero no lo hice. El miedo, la culpa, el recuerdo de mi vida en el interior de esa casa, me detuvieron. Él solo sonrió, un pequeño y enigmático gesto. Hasta pronto, Ana. Se dio la vuelta y se fue, dejándome de pie en el umbral, con el corazón latiendo como un tambor y una mezcla de alivio y decepción. Entré en casa, la encontré en silencio, tal como la había dejado. Ricardo dormía profundamente. Fui a mi habitación y me senté en la cama, con la ropa puesta, sintiendo el eco de la mano de Daniel en la mía. Había cruzado una línea, lo sabía. No una línea de traición física, pero sí una emocional. Había permitido que alguien más llenara el vacío que mi matrimonio había dejado. Y aunque la culpa me mordía, la alegría que Daniel me proporcionaba era tan intoxicante que me sentía atrapada en un dilema. ¿Era esto una traición si mi propio corazón se sentía tan abandonado? ¿Era desleal buscar la vida, la conexión, la vitalidad que mi vida de casada no me ofrecía? Las preguntas rondaban en mi cabeza, sin respuestas claras. Miré mi reflejo en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada parecía diferente. Más despierta, más presente. La Ana adormecida, cubierta de polvo, había comenzado a sacudirse. Pero esta nueva Ana, la que anhelaba una conexión profunda y significativa, se encontraba en un terreno peligroso. No sabía dónde me llevaría esto. Si Daniel era la respuesta a mis anhelos más profundos, ¿qué significaba para mi vida con Ricardo? ¿Era posible reconciliar la persona que era con Daniel y la persona que era en mi matrimonio? La complejidad de mis emociones me abrumaba. Sabía que no podía seguir así para siempre, manteniendo una doble vida emocional. El hilo que me unía a Ricardo, aunque estirado, aún no se había roto. Pero el nuevo hilo con Daniel se estaba haciendo más fuerte cada día, tejiéndose en el tapiz de mi ser con una fuerza innegable. La grieta en mi lienzo se estaba haciendo más grande, revelando colores que no sabía que existían. Y me preguntaba, con una mezcla de pavor y emoción, qué forma tomaría la pintura cuando estuviera completa. Los encuentros con Daniel se intensificaron, pero también lo hizo la presión interna que sentía. Cada risa compartida, cada conversación profunda, se entrelazaba con una punzada de culpa. La mentira, aunque silenciosa, se estaba volviendo insoportable. Mi doble vida emocional me estaba agotando.
No podía seguir siendo dos personas distintas, la esposa y madre en mi casa, y la mujer vibrante y conectada con Daniel. La brecha entre esas dos realidades se hacía cada vez más grande, y sabía que, tarde o temprano, algo tendría que ceder. Una noche, después de una cena particularmente silenciosa con Ricardo, me di cuenta de que no podía seguir así. La quietud de nuestra casa ya no era reconfortante, era opresiva. Sentía que me asfixiaba lentamente en la rutina, en la falta de conexión. Amaba a Ricardo, a mi manera. Habíamos construido una vida juntos, teníamos una historia, hijos. Pero el amor que sentía por él era el amor de una compañera de vida, de un amigo, no el amor apasionado y profundo que una vez, quizás, existió, o que yo creía que debía existir. Y con Daniel, sentía algo diferente, algo que me había despertado de un letargo de años. Al día siguiente, tomé una decisión. Una decisión difícil, dolorosa, pero que sentía necesaria para mi propia integridad y honestidad. Necesitaba hablar con Ricardo. No sobre Daniel, al menos no directamente al principio. Necesitaba hablar sobre nosotros, sobre el vacío que se había creado, sobre la distancia que nos separaba. Sentía que le debía esa conversación, que le debía la verdad sobre el estado de nuestro matrimonio antes de cualquier otra cosa. Cuando Ricardo regresó del trabajo esa noche, le pedí que habláramos. La sorpresa en sus ojos fue palpable. No éramos de tener conversaciones serias, al menos no de este tipo. Nos sentamos en el sofá de la sala, el mismo sofá donde él leía el periódico cada noche, donde la vida se había vuelto tan predecible. Respiré hondo y empecé a hablar, con el corazón latiéndome en la garganta. Le hablé de cómo me sentía adormecida, de la falta de conexión, de la necesidad de algo más en mi vida, de la sensación de que éramos extraños viviendo bajo el mismo techo. Al principio, Ricardo se mostró a la defensiva. No entendía. ¿Pero qué te falta, Ana? Tenemos una buena casa, los niños están bien, yo trabajo duro. Fue difícil hacerle entender que no se trataba de carencias materiales, sino de un vacío emocional. Le expliqué que la chispa se había apagado, que nos habíamos perdido el uno al otro en el camino. Fue una conversación difícil, llena de silencios incómodos y algunas lágrimas, mías sobre todo. Él estaba herido, confundido. Yo estaba exhausta, pero aliviada de haber empezado a desenterrar la verdad. Daniel, mientras tanto, seguía siendo un faro en medio de mi tormenta. Compartí con él, con cautela, que estaba pasando por un momento personal complicado. No di detalles, pero su apoyo silencioso, su comprensión, fueron invaluables. Él no presionó, solo estuvo allí, ofreciendo una escucha atenta y la calidez de su amistad. Eso me dio fuerza para seguir adelante con lo que sentía que tenía que hacer. La conversación con Ricardo fue solo el principio. Los días y semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. Intentamos ir a terapia de pareja, pero era como tratar de revivir una llama que ya no tenía combustible. Nos dimos cuenta de que estábamos en caminos diferentes, y que la desconexión era demasiado profunda para repararla. La honestidad, aunque dolorosa, nos llevó a la inevitable conclusión de que necesitábamos separarnos. Fue una decisión mutua, tomada con respeto, aunque con mucha tristeza. No hubo gritos ni reproches, solo una aceptación melancólica de que nuestro capítulo como pareja había llegado a su fin. La separación fue un proceso gradual, lleno de ajustes y cambios. Nuestros hijos, aunque adultos, se sintieron tristes, pero comprensivos. Entendieron que a veces el amor cambia, y que la felicidad de sus padres también era importante. Con el tiempo, y después de que la separación con Ricardo se hizo oficial, Daniel y yo nos permitimos explorar la naturaleza de nuestra conexión sin las sombras de la culpa y el secreto. No fue un salto inmediato a una relación romántica, fue un camino lento, construido sobre la amistad, el respeto y la profunda conexión que habíamos forjado. Aprendimos a conocernos en esta nueva fase, ya sin los velos de una vida anterior. Mi jardín, mi santuario, volvió a florecer con más fuerza que nunca. Y yo, Ana, también lo hice. No fue fácil. Hubo días de tristeza, de incertidumbre. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba viviendo mi propia vida,
no la vida que otros esperaban de mí. La chispa que Daniel encendió en mí me llevó a una reevaluación completa de mi existencia, no solo de mi matrimonio. Me sentía más auténtica, más real. El lienzo de mi vida ya no era una pintura perfecta y estática, sino una obra en progreso, llena de nuevos colores y texturas, y la historia aún no había terminado. Solo estaba comenzando un nuevo capítulo.